Comshares le ofrece el primer análisis. Con Ignacio Baqueano, que es Country Manager en Iberia del Evershares. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Rubén, ¿cómo estamos? Enseguida miramos al mercado americano, que hay mucha tela que cortar allí, pero antes la madrugada nos deja ese dato en Japón, esa, no sé si sorpresa, ahora nos contarás, ese dato de PIB, la economía japonesa, esa contracción de 2 décimas, primer trimestre del año, es en menos 0,7% en tasa interanual. Es un dato que está por debajo de lo esperado. ¿Qué te ha parecido? Sí, efectivamente, por debajo de lo esperado. Ya primeros de mayo el Banco de Japón ya rebajaba previsiones para el año de su PIB, que esperaba un 1,1% para el año y lo rebajaba a 0,5%. Obviamente están notando en las exportaciones esa subida arancelaria por parte de Estados Unidos, se está notando ya en su economía y encima con un problema de inflacionario, porque el Banco de Japón estaba pensando en subir los tipos y ahora con este dato de este crecimiento es muy probable que rebajen esas previsiones y que no suban los tipos como se esperaba. La reacción del mercado japonés a ese dato de PIB es bastante tibia, caídas que apenas rozan el 0,1%, tanto para el Nikkei como para el Topix. Mercado americano, signo mixto anoche, Ignacio, Wall Street, pero con el S&P 500 que suma y sigue, volvió a cerrar en positivo. Este índice es la cuarta sesión consecutiva de ganancias y creo que es la subida número 15 de las últimas 17 sesiones, si no me equivoco, 18. O sea que parece que está en una buena racha, ¿no? Sí, ha sido una semana muy buena, muy positiva, con un 4,5% de subida y ya el índice del S&P ya está en positivo para el año. El Nasdaq sigue un 1% por debajo. Ayer el Nasdaq recortaba un escaso 0,2%, pero sí, obviamente se ha notado el acuerdo o el principio de entendimiento y acuerdo con China a nivel arancelario del fin de semana pasado y eso ha dado alas al mercado, sobre todo pensando en que puedan llegar a acuerdos con el resto de países, como se ha visto con China. Así que el mercado lo ha visto muy positivamente, que realmente es el problema arancelario, esa incertidumbre que creaba el mercado, lo que había producido las grandes correcciones. Vamos con resultados empresariales, que nos deja esta última recta final ya de la campaña de resultados, algunas pinceladas como las que nos daba ayer Walmart, por ejemplo, el gigante del comercio minorista estadounidense, que ganaba más de lo previsto, pero las ventas sí que se quedaban por debajo de los objetivos. Mantiene, eso sí, previsiones para todo el año y advierte de subida de precios, ¿no?, en Estados Unidos por el tema de los aranceles. ¿Qué te parecieron esas cuentas de Walmart? Los resultados fueron positivos, puesto que fueron por encima de lo esperado, pero sí decía que sus ventas iban a crecer un 4% en el siguiente trimestre, un poco por encima de los analistas, pero sí decía, como comentas, esa subida de precios que tiene que llegar, sobre todo ante los aranceles, que como que todavía no se ha visto en los datos de inflación de Estados Unidos, pero si Walmart lo ha dicho, Amazon también lo dijo en su día, es obvio que tienen que subir esos precios, puesto que no se ha trasladado todavía al IPC en Estados Unidos y claramente las compañías ya tienen que empezar a pensar en subir esos precios. El que se la pegaba anoche en Wall Street, se la está pegando también esta madrugada en Asia, es otra compañía relacionada con el consumo, en este caso comercio electrónico, como es Alibaba. La tenemos bajando en bolsa más de un 4% en la bolsa de Hong Kong. Eso que mejora ganancias gracias a la inteligencia artificial, mejora también ventas, pero no ha gustado algo, Ignacio. Sí, subía en ventas un 7% y sobre todo la parte de nube, de cloud, de inteligencia artificial un 18% de mayores ventas, pero como bien apuntas, ayer corrigió en Estados Unidos un 7,5% y hoy en Japón era eso que comentas, un 5,4% de corrección, lastraba a la bolsa en Hong Kong y realmente te diría que Alibaba es una compañía que está con una valoración muy baja y que realmente las previsiones o digamos los fundamentales de la compañía siguen siendo buenos. Se ha notado otra vez el problema de los aranceles y esa lucha comercial entre Estados Unidos y China, pero es una gran compañía con muy buenas valoraciones. La que también daba susto ayer, United Health, pérdidas importantes y no parece que esté en un buen momento, horas bajas para la principal aseguradora de salud estadounidense, ¿no? Sí, había sido en los últimos años la gran compañía aseguradora. El comportamiento en bolsa había sido tremendo, pero fíjate que desde enero el valor ha corregido un 55%. Tremenda la corrección y sobre todo esa investigación del Departamento de Justicia
americano de Estados Unidos ante prácticas fraudulentas, ante sobrefacturación en el programa de Medicare Advantage, con lo cual graves problemas. Han cambiado esta semana el CEO y se ha puesto a dirigir la compañía el presidente. Lo cierto es que no invita a entrar con esas noticias y lo que pueda devenir ante la investigación del Departamento de Justicia. Datos para hoy en Estados Unidos, poco que rascar, va a ser el viernes, confianza del consumidor, pero ayer sí que estaba el mercado muy pendiente de las ventas minoristas. Dejaban un raquítico crecimiento, ¿no?, en el mes de abril. Si hablábamos de los problemas de consumo, que era uno de los lastres de ese dato de PIB que conocíamos esta madrugada en Japón, no parece que vaya mucho mejor el consumo en Estados Unidos, y ahí lo que comentábamos antes con las ventas de Walmart, ventas de ese gigante, de ese termómetro del comercio estadounidense, también por debajo de lo previsto, Ignacio. Sí, de hecho este trimestre se ha visto en muchas compañías que a lo mejor el consumidor americano ha comprado cosas pensando en que puedan subirle mucho los precios. Ese retail sales haría un 0,1% de subida, el mercado esperaba un 0,2%, pero como que el consumidor americano se está pensando mucho qué compras hacer y en qué momento hacerlas. El sentimiento de confianza, como decíais, de Michigan, que saldrá hoy preliminar, veremos si sigue a la baja, puesto que llevamos unos meses cada vez más negativos, y es un dato muy importante en cuanto a qué piensa el consumidor americano para mantener su economía viva y en lo fuerte que está, ¿no?, sobre todo a nivel de empleo. Y terminó con Powell, de discurso ayer en Washington, en un coloquio. Anticipaba que vamos a estar ante bastante tiempo, años. Hablaba de tipos de interés altos, decía que el futuro económico es impredecible, que la inflación va a ser más volátil de lo que ha sido en los últimos 10 años. No se mojaba mucho cuando hablaba de aranceles, sí que hablaba de shock de oferta. Y una de las cosas que me ha llamado la atención es esto que decía sobre la posibilidad de que la Fed cambie su marco, el enfoque, lo que se basa, sobre todo mirando al empleo y la inflación, a la hora de tomar sus decisiones en política monetaria. Esto decía Powell. In the current review, we will reconsider aspects of our strategic framework in light of the experience of the last 5 years. We will also consider possible enhancements to the committee's policy communication tools. Un enfoque que viene desde hace 5 años, como decía Powell, desde el año 2020, y parece que ha llegado el momento de cambiarlo. ¿Esto cómo se explica, Ignacio? Sí, leía las declaraciones, decía la palabra como que la inflación en los próximos años pueda ser errática y, como decías, esos posibles shock de oferta, y me quedaría un poco con el sentimiento o con la lectura de que la Fed va a estar mirando a la próxima década y no a la próxima reunión que ellos vayan a tener. Es decir, que no está mirando en el corto plazo, sino que quiere prever esa próxima década y cómo puedan venir esas presiones inflacionarias que él llamaba casi pues erráticas o de oleadas. Por tanto, yo creo que es un mensaje tranquilizador para el mercado, y como obviando, no queriendo hacer caso omiso a esos mensajes que Trump le está mandando continuamente en redes sociales diciendo el señor demasiado tarde, y como que tiene que actuar con prontitud, pero realmente Powell se está manteniendo firme. Es cierto que solo le queda 1 año de mandato, pero queriendo dar el mensaje de que la Fed es independiente y va a seguir mirando por su doble mandato. Eso te iba a decir, que tranquilizador el mensaje de Powell para el mercado. No sé si tan tranquilizador para Donald Trump, que está de momento esta semana a otra cosa. Veremos cuando vuelva a Estados Unidos. Ignacio Baquiano, Country Manager en Iberia del Everest 6. Pasa buen viernes y gracias como siempre por este análisis de los viernes. Cuídate. Muchas gracias, Rubén. Income Shares le ha ofrecido el primer análisis.